Vamos a ver el día de hoy resistencia y agrupamiento de resistencias. Nada más vemos una definición rápida. Dice: todo aparato que opera con energía eléctrica y la consume constituye una resistencia eléctrica, que simbólicamente se representa como una parte del borne será positivo, la otra será negativo. Tenemos un sentido real de la corriente eléctrica, que es del negativo al positivo, y uno convencional, que es del positivo al negativo. Es de gran importancia la ley de Ohm en el arreglo de las resistencias, porque para que trabaje una resistencia tiene que tener una diferencia de potencial y tiene que circular una corriente por el conductor. Entonces se representa como un circuito eléctrico. Resistencias puede ser cualquier aparato que consume electricidad o alguna de estas cosas. El modelo matemático que funciona dice que I es igual a B entre R. Le ponemos total porque nada más tenemos una sola resistencia. Esta es conocida entonces como la ley de Ohm. Las unidades de la diferencia potencial son los volts, la intensidad de la corriente es el ampere y la resistencia eléctrica son los ohms. Para aprendérmela, yo utilicé la memotécnica que dice que Victoria es la reina de Inglaterra, o también no la podemos aprender de esta otra forma, solo que en los exámenes les gusta ponerla hacia los profesores. Dice que la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o la tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Aquí tenemos el circuito. Las resistencias pueden ser agrupadas también cuando tenemos más de una en serie, en paralelo o en un arreglo mixto donde R2 y R3 están en paralelo y tienen sus diferentes análisis. El primer caso que veremos es el circuito en serie, donde tenemos los elementos. Aquí va la I, aquí pongo las flechitas para que veamos que la intensidad de corriente que circula por el circuito va a ser constante y la resistencia equivalente o resistencia total va a resultar la suma algebraica de las resistencias. Aquí establecemos que la I total le va a ser igual a la I1, I2 y I3 porque no tiene ningún otro camino por donde circular. Y entonces lo que tenemos que calcular en estos casos es el voltaje que va a pasar por la resistencia 1, el voltaje que va a pasar por la resistencia 2 y el voltaje que va a pasar por la resistencia 3. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos nuestras indicaciones que debemos de seguir y este circuito de 3 resistencias lo tenemos que convertir en 1, entonces tengo que sacar una resistencia equivalente. Aquí les doy valores. R1 va a valer 1, R2 va a valer 2 ohms, R3 va a valer 3 ohms y la diferencia de potencial va a ser de 10 volts. La idea de esto es que tú te centres en la lógica de resolver los problemas y no te preocupes mucho por la superación. La resistencia total al pasar de 3 resistencias a una sola o una equivalente sería la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, que es de 6 ohms. Con esta información yo ya tengo la resistencia total, el voltaje total. Tendría yo que calcular la I total. Y la I total resulta del voltaje total, que es de 10 volt, entre la resistencia total, que es 6 ohm, y me da 1.67 amperios. Nuevamente vuelvo a aplicar la ley de Ohm. Ahora lo que voy a evaluar son los voltajes que pasa por cada resistencia. El voltaje 1 va a ser la resistencia 1 por la intensidad de corriente y me va a dar 1.67. Para el voltaje 2, 3.34. Para el voltaje 3, 5.01. La suma de los voltajes debe ser el voltaje total, que es de 10 volts. Así quedaría nuestro problema. Continuemos. Para cuando las resistencias están en un arreglo en paralelo, la resistencia total resulta ser la inversa de las inversas. En este caso vemos que la I, que represento aquí con la primera flecha amarilla, que es la que sale de la diferencia de potencial, cuando entra por aquí se divide en 2, cuando pasa por aquí se vuelve a dividir en 2 y cuando pasa por aquí se vuelve a dividir en 2. Entonces la intensidad de corriente 1 va a ser diferente a la intensidad de corriente en 2 y diferente a la intensidad de corriente en 3. Al terminar aquí será la I total nuevamente. Entonces, si analizamos, lo que es constante ahora es el voltaje
y el voltaje va a ser igual al voltaje 1, que es igual al voltaje 2, que es igual al voltaje 3. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos nuestras indicaciones. Tenemos que simplificar el circuito. Y los valores que tomamos son los mismos. R1 igual a 1, R2 igual a 2 y R3 igual a 3. El voltaje nuevamente es 10 volts. Y aplicando para encontrar la resistencia total, como la inversa de las inversas, me da 0.54 ohms. Recordemos que I es igual a B entre R, entonces la I total va a ser igual a 10 volt, que es el voltaje total, entre la resistencia total. Y me da que la intensidad de corriente que circula será de 18.51. Como el voltaje es constante, lo que tengo que calcular son las intensidades de corriente de cada una de las resistencias. Entonces I1 va a ser igual al voltaje total entre la resistencia 1 y me da 10 amperios. La intensidad de corriente 2 va a ser los 10 volts entre 2 ohms, me da 5 amperios. Y la resistencia 3 va a ser 10 volts entre 3, 3.33 amperes. Sumándolos me dan los 18. Bueno, aquí hay un poquito de diferencia, son los decimales, ¿no? Pero la I total es igual a la I1 más la I2 y más la I3. Pequeña diferencia en este ejercicio, pero se comprueba lo que se establece desde el principio. Muy bien. Un arreglo mixto, donde aquí ya tengo los datos R1, R2, R3 y R4, y el voltaje va a ser de 10. Debo de simplificar. A veces no se puede en un solo paso, y por ejemplo aquí yo detecto que R2 y R3 están en paralelo, entonces voy a sacar la resistencia equivalente entre 2 y 3. Luego me doy cuenta que R1, R2, 3 y R4 están en serie y determino mi último esquema. Ahora entonces calculo la resistencia 2.3, es la inversa de las inversas y me da 2.4. Con esta información puedo obtener la resistencia total, que la resistencia total, ya que están en serie, va a ser R1 y me falta el signo más R2, 3 más R4. Resistencia total es 2 más 2.4 más 8 es igual a 12.4. Una vez que tenemos la resistencia total y el voltaje total, puedo calcular la I total. La I total resulta del voltaje de 10 volts entre la resistencia de 12.4 y la I total va a ser 0.806 amperios. Analizando en mi segundo diagrama, yo encuentro que la I total que circula por el circuito es exactamente la I23. Entonces, la I23 o la I total será para R1, para R23 y para R4. Entonces, lo que tengo que obtener, ya que tengo las I, son los voltajes de cada uno de ellos. El voltaje 2.3 va a ser igual a la resistencia 2.3 por la intensidad 2.3. Es 2.4, que es la resistencia 2.3, por la intensidad 2.3, que es 0.806, me da 1.935 volts. El voltaje 1, que es el otro que está pasando, es 2 por 0.86, me da 1.62. Ya nada más me faltaría el voltaje de la resistencia 4. 8 por 0.806 me da 6.448. Aquí sí le puse 3 decimales para que me salga mejor. Me salió 9.995. El voltaje total en realidad es 10 volts. Ya nada más son decimales lo que tenemos de diferencia. Pero la suma de los voltajes individuales me debe dar el voltaje total. Yo analizando ya tengo los voltajes de mi segundo diagrama y puedo regresar al diagrama primero de donde yo salí, de donde ya tengo los voltajes, el voltaje que es en la resistencia 2 y en la resistencia 3, que es el voltaje 2.3, ya que se encuentran en paralelo, este es constante. Entonces ahora lo que tengo que obtener son la I2 y la I3. La I2 va a ser igual al voltaje 2.3 entre la resistencia 2. Me da 0.484. Y la intensidad 3
resulta del voltaje 2.3 entre la resistencia 3 y me da 0.323. La suma de I2 y I3 debe ser igual a la I total, a 0.806 amperes. ¿Correcto? Y así tengo el análisis de todo mi circuito. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.